Imagina la pirámide jurídica más rigurosa que se haya construido en el siglo XX. Cada norma deriva de otra norma superior. Cada sentencia del código. Cada código de la Constitución. Y la Constitución de una primera Constitución histórica. Hasta aquí, un edificio perfecto, pero el edificio se sostiene en una piedra, y esa piedra, según el propio arquitecto, no es jurídica. Hans Kelsen escribió la teoría más depurada del derecho positivo, y en el corazón de esa teoría puso algo que no es derecho positivo. ¿Por qué? La tesis es esta. Kelsen prometió el edificio jurídico depurado de todo elemento extraño, pero la piedra que lo sostiene, la norma fundante, no es jurídica, sino presupuesta. La pureza descansa en una excepción. No es un descuido del autor, es una operación consciente, y entender por qué Kelsen necesitó de esa operación es entender por qué hoy la pregunta por el fundamento del derecho no admite respuestas fáciles. Esa misma pregunta volverá en este canal cuando hablemos del constitucionalismo contemporáneo, de los derechos sociales, de derechos de la naturaleza, y todo esto aquí empieza. Para llegar ahí, vamos a recorrer 4 pasos. Primero, ¿qué significa que Kelsen quiera una teoría pura del derecho? ¿Y qué o por qué la pureza no es neutralidad, sino una operación precisa? Segundo, ¿cómo se construye la cadena de validez? ¿Por qué una sentencia vale? ¿Por qué un código vale? ¿Por qué una constitución vale? ¿Y dónde la cadena tiene que detenerse? Tercero, la pieza decisiva, la norma fundante básica, la Grundnorm, que Kelsen presenta por analogía con Kant. Cuarto, las dos ataduras que esa norma contrae en un hecho que la teoría dice haber expulsado. Al final, una lectura que la dejo para el cierre. Empecemos por la palabra que da nombre al libro: pureza. ¿Pura respecto de qué? Pura respecto de la sociología, de la psicología, de la ética, de la teoría política. Kelsen lo dice con todas sus letras. La teoría pura quiere liberar a la ciencia jurídica de todos los elementos que le son extraños. Esto no es neutralidad, es una operación precisa. La ciencia jurídica tradicional, dice Kelsen, se ha confundido durante siglos con otras disciplinas. Cuando un sociólogo describe cómo se comportan los jueces, hace sociología jurídica, no ciencia del derecho. Cuando un moralista se pregunta si una ley es justa, hace ética, no es ciencia del derecho. Y cuando un politólogo analiza qué intereses están detrás de una reforma, hace teoría política. Todo eso es legítimo. Nada de eso es ciencia jurídica en sentido estricto. La pregunta de Kelsen es otra. La pregunta es, cuando decimos que una norma vale, ¿qué significa que valga? ¿Y qué tiene que pasar para que valga? Una pregunta sobre el deber ser, no sobre el ser. Aparece aquí la discusión que recorre todo el libro y todo este video. La distinción entre ser y deber ser. Un hecho es, una conducta acaece. Una multitud levanta la mano en un recinto y eso, como hecho, ocurre. Pero el sentido jurídico de ese hecho no se ha dictado una ley, no se ve, no es un hecho más, es una significación. Kelsen lo dice así: cuando un hombre se reúne en un recinto, pronuncian discursos y algunos levantan la mano. Esto es lo que acontece externamente. Su significación se ha resuelto en dictar una ley. Se ha producido derecho. El hecho externo y la significación jurídica son dos planos distintos, y la ciencia del derecho se ocupa solo del segundo.
Por eso el derecho no se confunde con la conducta. Por eso el derecho no se reduce al poder. Por eso, y esto es decisivo para lo que viene, el derecho no se confunde con la moral. La pureza es la frontera que permite ver al derecho como objeto propio. Tenemos entonces la primera pieza, un objeto delimitado. Las normas, no los hechos, no los valores. Falta saber cómo se sostiene ese objeto. Vamos al segundo paso. La pregunta es sencilla. ¿Por qué vale una norma? Tomemos un caso concreto. Un juez dicta una sentencia. ¿Por qué vale esa sentencia? Porque aplica una ley. ¿Y por qué vale esa ley? Porque fue promulgada por el órgano legislativo. ¿Y por qué vale ese órgano? Porque la Constitución lo faculta. ¿Y por qué vale la Constitución? Aquí la cadena se empieza a apretar. Podemos remontar a una Constitución anterior, si la actual fue reformada conforme a una anterior. Pero una vez lleguemos, dice Kelsen, a una primera Constitución histórica del Estado, que no habría surgido por esa vía y cuya validez es consecuencia, no puede ser referida a una norma positiva implantada por una autoridad jurídica. Una constitución que se impuso o por una revolución o por un acto fundacional o por una conquista, una constitución que está ahí pero que no fue puesta por ningún órgano facultado para ponerla. Y ahora la pregunta verdadera, ¿por qué vale esa primera constitución histórica? Tres respuestas suelen darse a esta pregunta. Kelsen las descarta todas. La primera respuesta vale porque la mayoría la obedece. Esa es la que Kelsen señala como una respuesta sociológica. Kelsen la rechaza. Estaríamos derivando el deber ser del ser, validez del hecho, y romperíamos con esa pureza. La obediencia es un hecho social. La validez es un modo de existencia normativo. No se confunden. Piénsalo así. Que la mayoría obedezca el reglamento de tránsito no convierte a ese reglamento en válido, lo convierte en eficaz, que es otra cosa. Validez y eficacia son cosas distintas y Kelsen lo recordará más adelante. La segunda respuesta vale porque Dios la respalda o porque la naturaleza la dicta. Esa es la respuesta de los justnaturalistas. Kelsen la rechaza también. Estaríamos importando una autoridad metajurídica al edificio jurídico. La ciencia del derecho no puede apoyarse en algo que no es derecho. La tercera respuesta, vale porque la impuso quien tenía el poder de imponerla. Esa es la respuesta del decisionismo político. Y Kelsen la considera la peor de todas. Confunde directamente el derecho y poder. Vacía toda la categoría jurídica. Pero entonces, si rechazamos las tres, ¿qué queda? Si el fundamento de validez no puede ser un hecho, ni una autoridad metajurídica, ni el poder al desnudo, ¿de dónde sacamos el fundamento? Kelsen tiene una respuesta, y esa respuesta es la pieza más descuidada de toda su obra. Recordemos dónde estamos. La tesis de este video sostiene que la pureza descansa en una excepción. La piedra que sostiene el edificio jurídico de Kelsen no es ella misma jurídica. Acabamos de llegar al punto donde esa piedra aparece. La respuesta de Kelsen es esta. La cadena de validez se detiene en una norma fundante básica. En alemán, Grundnorm, que no es una norma puesta por ningún órgano, es una norma presupuesta. Kelsen lo formula con precisión quirúrgica. La norma fundante básica no es una norma impuesta, sino
presupuesta. ¿Qué dice esta norma? Dice simplemente, uno debe comportarse como la Constitución lo prescribe. Pero atención al matiz, no como prescribe cualquier constitución, sino como prescribe la primera constitución histórica, fácticamente eficaz de ese orden jurídico. ¿Y de dónde sale esta norma presupuesta? Kelsen recurre a Kant. Kant decía que algunas ideas no las sacamos de la experiencia, las llevamos a la experiencia para que la experiencia tenga sentido. La causalidad es una de ellas. Nunca vemos la causa en los hechos. Suponemos la causalidad para que los hechos sean comprensibles. Kelsen toma ese mismo gesto y lo traslada al derecho. La norma fundante, dice, es la condición lógico-trascendental de la interpretación jurídica. Funciona como las categorías kantianas. Funciona en la física. No se observa el deber ser en la realidad, igual que no se observa la causalidad en los hechos. La causalidad y el deber ser son presupuestos que aplicamos para poder constituir nuestro objeto de conocimiento. Sin la presuposición del agrónomo, los actos del legislador serían ruido. Los hombres reunidos hablando. Con la presuposición, esos actos adquieren significación jurídica objetiva. Aquí está la paradoja en su forma más nítida. Kelsen distingue dos sentidos de constitución. Una constitución en sentido jurídico positivo, el texto puesto por una autoridad, el que firmamos en el Congreso Constituyente, y una constitución en sentido lógico jurídico, una norma fundante presupuesta, la instauración del hecho fundante de la producción del derecho. La Constitución que conocemos, el texto, los artículos, es derecho positivo. La Constitución que la funda, la Grundnorm, no es derecho positivo, es presupuesto. Y Kelsen es plenamente consciente. Dice expresamente que la Grundnorm no es una norma impuesta, sino presupuesta. La piedra angular del positivismo jurídico más riguroso del siglo XX no es positivista. Esto no es una crítica al autor, es la formulación que el autor mismo elige. Honestidad intelectual que Kelsen pone a la vista. Llegamos al cuarto paso y aquí el edificio ya empieza a crujir. Si la Grundnorm fuera completamente libre, si pudiéramos presuponerla a la voluntad, asociándola a cualquier constitución que se nos ocurra, la teoría se volvería arbitraria. Kelsen lo advierte y se cubre. La norma fundante no es el producto de la libre invención. Lo que presupone no se produce arbitrariamente. ¿Y qué la ata? La ata el hecho, específicamente dos hechos. La primera atadura, la Grundnorm se presupone solo respecto de una constitución que es efectivamente impuesta, producida por la costumbre o promulgada expresamente, eficaz en términos generales. No es respecto de cualquier constitución imaginable, respecto de la que existe y funciona en los hechos. La pureza prometida, expulsar el ser del razonamiento jurídico, pero la presuposición de la Grundnorm está condicionado por un hecho del ser, la eficacia fáctica. La segunda atadura, la Constitución pierde eficacia como un todo. También perdería validez. Kelsen lo declara sin rodeos. Tan pronto la Constitución pierde como un todo su eficacia, tanto del orden jurídico como también cada una de sus normas pierde su validez. Esto significa algo muy fuerte.
La validez no se reduce a eficacia. Kelsen lo repite hasta el cansancio. La eficacia es una condición de validez, pero no se identifica con ella. Pero no puede sostenerse tampoco sin ella. La validez y eficacia son distintas y la validez sin un mínimo de eficacia deja de ser. Pensemos lo que esto implica para una revolución exitosa. Piensa en cualquier ruptura constitucional del siglo XX. No necesito nombrarla, yo creo que hay varias. Un grupo derroca al gobierno, impone una constitución nueva, esta se aplica, se obedece, se vuelve eficaz. ¿Es derecho válido la nueva constitución? Según Kelsen, sí. Se presupone una nueva Grosvenor referida a ella y la constitución anterior pierde validez porque pierde eficacia. La conclusión es muy incómoda para el positivismo que prometía depurar el derecho del hecho. Esto no lo dice Kelsen, pero su propia construcción no lo excluye. Si la eficacia condiciona la validez y la eficacia depende del poder, entonces la validez también depende del poder, aunque sea de manera indirecta. Resumamos lo que tenemos. Kelsen prometió una ciencia del derecho depurada de hechos, de valores y del poder. Para sostenerla necesitó una norma fundante que cerrara la cadena de validez sin recurrir al hecho, al valor ni al poder. Y formuló esa norma como presupuesto, no jurídica, sino una condición de posibilidad del razonamiento jurídico. Pero al formularla con honestidad, Kelsen nos mostró que esa norma presupuesta no es libre, está atada a la eficacia fáctica de la Constitución a la que se refiere. Y si esa eficacia se pierde, la validez se pierde. La pureza prometida como autosuficiencia terminó dependiendo del hecho. La paradoja no es ajena a Kelsen. La paradoja es Kelsen leído con honestidad. Hasta aquí lo que sigue es una pregunta crítica que esta paradoja deja sin responder. El contrapunto más serio al Kelsen que acabamos de exponer no viene del justnaturalismo, viene del realismo y viene de un autor con el que Kelsen discutió en las notas de esta obra, que es el jurista Alf Ross. La objeción, en su mejor versión, dice lo siguiente: si la Grosvenor está atada a la eficacia fáctica de la Constitución, si solo se presupone respecto de un orden que efectivamente funciona, entonces el envoltorio kantiano de presupuesto lógico trascendental es decorativo. Lo que efectivamente funda la validez del derecho no es una operación del jurista, es un hecho social, la creencia colectiva de que la instancia productora de derecho es autoridad. Ross lo formula así: la validez deóntica sería una racionalización errónea de ese hecho psicológico. El gesto kantiano de Kelsen sería ornamento sobre un piso sociológico. La respuesta de Kelsen es interesante. Sostiene reemplazar la validez deóntica por un hecho psicológico no es reinterpretar la validez, es eliminarla. Si el derecho fuera, en último término, la creencia social en que otro productor del derecho es autoridad, entonces la propia teoría de Ross terminaría contradiciéndose, porque necesita el concepto que pretende suprimir. ¿Quién tiene razón? Yo considero que la disputa se queda viva. Conviene decirlo así. Kelsen acierta cuando muestra que disolver la validez en hecho social cancela la posibilidad de distinguir un orden vigente de un orden meramente impuesto. Pero Ross acierta cuando señala que la presuposición lógico trascendental, una vez atada a la eficacia,
se vuelve sospechosamente sociológica. La doctrina kelseniana no sale intacta de este contrapunto, sale erosionada en un punto preciso, la independencia entre validez y hecho, prometida por la pureza, no se sostiene en toda la línea, pero tampoco sale derrotada. Lo que se queda en pie es la distinción entre validez y eficacia como categorías diferentes, aun cuando una condición condiciona a la otra. Volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué Kelsen, queriendo construir la teoría más depurada del derecho positivo, puso en el corazón algo que no es derecho positivo? Yo considero que la respuesta es esta. Kelsen no puso la Groundnor como un descuido. La puso porque entendió, antes que muchos, que un sistema jurídico no puede fundarse a sí mismo. Cualquier intento de fundar el derecho dentro del derecho cae en una regresión infinita. Cualquier intento de fundarlo fuera del derecho, en Dios, en la naturaleza, en el poder, rompe la autonomía del objeto. Entre dos imposibles, Kelsen eligió formular la paradoja antes que ocultarla. La honestidad metodológica tiene un costo doctrinal. Si cualquier contenido puede ser derecho, y Kelsen lo dice expresamente en su libro, entonces la teoría pura nos deja justamente en el lugar donde el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo no puede quedarse. Aquí los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos de la naturaleza no son contenido sustituible. Son lo que distingue un orden constitucional pleno de su apariencia. Una piedra que no es de la misma materia que el edificio puede sostenerlo. La cuestión siempre es saber qué piedra elegimos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.